La historia de las sociedades de clases es la historia de la lucha de clases. La peculiaridad de nuestra época es que ha simplificado los antagonismos de clase. Toda la sociedad está cada vez más dividida en dos campos hostiles enfrentados, la burguesía y el proletariado. El derrocamiento de la burguesía y la victoria de la clase obrera es el único e inevitable camino para la liberación de la humanidad. Sin embargo, para que la clase obrera pueda derrocar el orden burgués de explotación, debe organizarse como fuerza política y conquistar el poder político. La clase obrera, que es una clase internacional que no conoce diferencias de lengua, religión, etnia, sexo o nacionalidad, debe estructurarse no solo en partidos nacionales, sino también como fuerza internacional contra el capitalismo para librar con éxito su lucha. Por eso, el Manifiesto Comunista, escrito por Marx y Engels como programa de la Liga de los Comunistas en un momento en que Europa estaba sacudida por los levantamientos revolucionarios de 1848, terminaba con este llamamiento. Los proletarios no tienen nada que perder en ello salvo sus cadenas. Tienen un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, uníos. La Primera Internacional, también conocida como Asociación Internacional de los Trabajadores, se fundó en 1864, cuando el movimiento obrero de Europa Central y Occidental estaba cobrando fuerza tras los levantamientos del 48 al 49. Marx y Engels apoyaron apasionadamente la Comuna de París de 1871, la primera experiencia histórica de un Estado obrero. Basándose en las lecciones de la Comuna, Marx y Engels añadieron el artículo «La toma del poder político es la tarea suprema del proletariado» al programa de la Internacional Comunista en el Congreso de La Haya de 1872. Tras la desintegración de la Primera Internacional, que se basaba en diversas corrientes de los movimientos obreros y socialistas europeos, el movimiento marxista experimentó una fase de fortalecimiento y los partidos socialdemócratas se fueron convirtiendo en organizaciones de masas. La Segunda Internacional se fundó sobre esta base política cuando los partidos y organizaciones marxistas convocaron el Congreso Internacional del Trabajo en París en 1889. Engels, compañero de Marx, fue el principal defensor y guía de la Segunda Internacional hasta su muerte en 1895. La Segunda Internacional también fue responsable de resoluciones históricas como la declaración del 1 de mayo como Día Internacional de la Unidad, la Lucha y la Solidaridad de la Clase Obrera, y el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En el Congreso de Stuttgart de la Segunda Internacional, celebrado en 1907, se adoptó la resolución de Lenin y Rosa Luxemburgo, en la que se definía la tarea del movimiento obrero ante la amenaza de la guerra imperialista como una lucha para acelerar el derrocamiento de la clase capitalista, en caso de guerra. En el Congreso de Basilea de 1912, último congreso de la Segunda Internacional antes de la Primera Guerra Imperialista, la lucha por la paz y la lucha contra la política de guerra de los estados capitalistas ocuparon un lugar preponderante. Sin embargo, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, los principales partidos socialdemócratas de Europa aplicaron una política social chauvinista y apoyaron la guerra poniéndose del lado de sus propios gobiernos, lo que condujo al hundimiento de la Segunda Internacional. Teóricos reformistas y revisionistas como Bernstein y Kautsky desempeñaron un papel importante en la traición de los principales partidos socialdemócratas de Europa y en el hundimiento de la Segunda Internacional. Tras el colapso de la Segunda Internacional, Lenin escribió: «La Segunda Internacional, bajo la influencia del oportunismo, ha muerto. ¡Viva la Tercera Internacional!». La Tercera Internacional, también conocida como la Internacional Comunista o Comintern, se fundó en Moscú en 1919, después de que Lenin y los bolcheviques llevaran a cabo la Revolución de Octubre en Rusia y se produjeran levantamientos revolucionarios en toda Europa. Lenin expresó su esperanza ante los acontecimientos revolucionarios en Europa, especialmente en Alemania y Hungría, con las siguientes palabras: «Una república soviética internacional está en vías de fundarse». El segundo Congreso de la Internacional Comunista aceptó las tesis sobre la cuestión nacional y colonial de Lenin que hacían hincapié en la necesidad de una alianza entre la Rusia soviética y los movimientos de liberación nacional y colonial.
Tras el ascenso del fascismo, que la Internacional Comunista definió como la dictadura abierta y terrorista de los elementos más reaccionarios, chauvinistas e imperialistas del capital financiero, propuso que sus partidos comunistas y obreros afiliados desarrollaran una lucha unida contra el fascismo junto con los partidos y fuerzas socialdemócratas. Esta postura política abrió el camino a la formación de alianzas de lucha antifascistas, como los Frentes Populares de Francia y España, y desempeñó un papel esencial en la derrota del fascismo. La Tercera Internacional, bajo la dirección de Lenin y Stalin, aseguró que el movimiento socialista proletario en la época del imperialismo se reorganizara como un movimiento internacional, de acuerdo con la esencia revolucionaria del marxismo, y creó una importante base revolucionaria para cumplir las tareas históricas de este movimiento. La Internacional Comunista se disolvió en junio de 1943, ya que las relaciones internas e internacionales de los distintos países se hicieron cada vez más complejas durante la Segunda Guerra Imperialista y cada vez era menos posible resolver los problemas de los movimientos de los distintos países desde un único centro internacional. Tras la Segunda Guerra Imperialista se establecieron democracias populares y un tercio del mundo se pasó al campo socialista. En la Unión Soviética, centro del sistema socialista construido contra la explotación capitalista y la barbarie, el proceso de restauración capitalista iniciado por el revisionismo de Khrushchev en la segunda mitad de los años 50 asestó un duro golpe a los logros del movimiento comunista internacional. El revisionismo arraigó en las direcciones de la mayoría de los partidos comunistas. Al mismo tiempo, los movimientos anticoloniales de liberación nacional, simbolizados por la lucha contra el imperialismo estadounidense en Vietnam, experimentaron un auge. La oleada revolucionaria anticapitalista y antiimperialista de 1968, que recorrió Europa, América y muchos otros países, también condujo a un cuestionamiento de las políticas revisionistas dirigidas por la Unión Soviética. Durante este periodo, aunque el Partido Comunista Chino aparecía como el defensor del marxismo-leninismo, el Partido del Trabajo de Albania y Enver Hoxha desenmascararon el contenido revisionista y oportunista de las posiciones del Partido Comunista Chino. Sobre esta base, el Partido del Trabajo de Albania desempeñó un papel importante en la defensa de los principios marxista-leninistas en los años 70 y 80 con sus actividades internacionalistas. Este proceso condujo a la aparición de muchos nuevos partidos y organizaciones comunistas que se distanciaron del revisionismo y del oportunismo y se comprometieron activamente en la lucha por la revolución y el socialismo contra el capitalismo. Los nuevos partidos y organizaciones marxista-leninistas se enfrentaron a la responsabilidad de organizar una lucha revolucionaria en sus países como parte del movimiento obrero internacional y de construir el internacionalismo proletario destruido por los revisionistas. En estas difíciles condiciones, el fortalecimiento del revisionismo y la derrota temporal del socialismo, se organizaron reuniones bilaterales y multilaterales para desarrollar la unidad de la lucha comunista a nivel internacional. Tras reuniones multilaterales en Europa y América Latina, se decidió publicar la revista International Review Theory and Practice, con 7 números, y organizar campamentos internacionales de la juventud antiimperialista y antifascista. A los encuentros de partidos marxista-leninistas más allá de las fronteras regionales, que tuvieron lugar en la República Dominicana en 1992 y en los Países Bajos en 1993, siguió el Encuentro Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas en Quito, Ecuador, en 1994. En la reunión de Quito se decidió la fundación de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas, CIPO-ML, la publicación de la revista Unidad y Lucha, la continuación de los campamentos juveniles internacionales y la confirmación de la Declaración Comunista de Quito como documento ideológico y político de referencia, marcando el inicio de una nueva era en el movimiento marxista-leninista internacional. La CIPO-ML, cuyo 30 aniversario celebramos hoy, se ha convertido en un importante centro para la conexión ideológica, política y organizativa de los partidos y organizaciones marxista-leninistas a nivel internacional y para la expansión de la lucha de la liberación de la sociedad sobre esta base. La CIPO-ML ha aprobado importantes resoluciones y publicado documentos que proporcionan a los partidos y organizaciones miembros directrices para las tareas internacionales y nacionales de los comunistas en diversos ámbitos, desde el trabajo en el seno de la clase obrera y los sindicatos, hasta la lucha antiimperialista y la toma de posición ante la guerra imperialista, desde el movimiento proletario de mujeres hasta el movimiento juvenil.
En el presente, la revista semestral Unidad y Lucha, que se publica en español, inglés y turco y que algunos países publican también en sus propias lenguas, desempeña un papel importante en la formación política de sus miembros y en la difusión de los ideales del comunismo. Los campamentos juveniles internacionales democráticos, antiimperialistas y antifascistas organizados por la CIPO-ML cada 2 años siguen desempeñando un papel importante en la discusión de los problemas y el desarrollo de las luchas de la juventud obrera y estudiantil. Las reuniones internacionales de la CIPO-ML, especialmente las reuniones de sindicalistas de clase y asambleas de mujeres, han creado y acumulado conocimientos significativos en diversas áreas de lucha con el fin de resolver los problemas actuales desde una perspectiva marxista-leninista y hacer avanzar la lucha. En su 30º aniversario, la CIPO-ML continúa su papel en la construcción de una nueva internacional comunista, basada en sus logros ideológicos, políticos y organizativos, y en la lucha en curso. En la actualidad, el mundo atraviesa un proceso en el que la clase obrera y los pueblos oprimidos necesitan cada vez más de las vanguardias marxista-leninistas. Por un lado, los ataques del capital y de sus gobiernos contra la clase obrera y el pueblo trabajador aumentan en todos los países capitalistas. Las condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera y de los trabajadores se deterioran cada vez más. Las verdaderas causas de explotación capitalista y de la pobreza se ven oscurecidas por el fomento del racismo y del nacionalismo. Las leyes y prácticas reaccionarias que prohíben las huelgas y las manifestaciones democráticas por motivos de seguridad están muy extendidas en todos los países capitalistas. Por otra parte, las contradicciones cada vez más agudas entre las potencias imperialistas conducen a guerras y conflictos, como en Ucrania y Oriente Medio, y crece el peligro de una nueva guerra mundial. En Ucrania, las potencias imperialistas de Estados Unidos y la Unión Europea, que compiten con Rusia, imponen amplias sanciones contra la ocupación rusa y aprovechan esta guerra para ampliar la OTAN y aumentar sus arsenales de armas. Al mismo tiempo, apoyan la ocupación israelí, los ataques y masacres de palestinos en Oriente Medio, que continúan a pesar de las Naciones Unidas y se presentan como los mayores partidarios del sionismo israelí. Mientras miles de millones de personas en África, Asia y América Latina no pueden satisfacer ni siquiera sus necesidades humanas más básicas, como la alimentación, la vivienda, la educación y la salud. Los países imperialistas capitalistas gastan competitivamente billones de dólares en armamento, extendiendo las guerras y los conflictos y aumentando la amenaza de guerras aún más devastadoras, incluida la amenaza nuclear. La explotación y la competencia capitalistas están llevando no solo a la humanidad, sino también a la naturaleza a una espiral de destrucción, explotándola cada vez más y causando daños masivos. Esta destrucción múltiple causada por el capitalismo provoca naturalmente reacciones y luchas de los trabajadores y los oprimidos a diferentes niveles en casi todas las partes del mundo, de Sri Lanka a Ecuador, de la India a Hungría y de Irán a Francia e Inglaterra. Se extienden levantamientos, huelgas y protestas contra la explotación, las condiciones sociales y económicas, el coste de la vida y la opresión. Si bien la falta de una dirección comunista revolucionaria resulta ser la mayor debilidad de estos movimientos obreros y populares, esta situación también muestra la tarea histórica y la responsabilidad de los partidos y organizaciones que forman la CIPO-ML. Desde el surgimiento del capitalismo, la humanidad ha experimentado una y otra vez la verdad, socialismo o barbarie. Desde los años 90, cuando la Unión Soviética se integró plenamente en el mundo capitalista y se disolvió, se declaró la muerte del socialismo y se proclamó la victoria final del capitalismo. Esto condujo a un declive ideológico tanto de las amplias masas como entre las organizaciones de izquierda y socialistas. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos 30 años han confirmado una vez más que la salvación de la humanidad y de la naturaleza del capitalismo, cuya existencia produce necesariamente la explotación sistemática, la desigualdad, la guerra, la división y la enemistad entre los pueblos del mundo, solo es posible a través del socialismo. La medida en que el socialismo, que representa un mundo sin clases, sin explotación y sin guerra, deje de ser una mera esperanza y se convierta en una realidad concreta, depende de la medida en que el socialismo, que hoy encuentra su expresión en la lucha y el programa organizativo de los partidos de la CIPO-ML, arraigue en la clase obrera y los pueblos trabajadores.
Agradecemos nuevamente volvernos a encontrar en nuestra edición número 683, Vanguardia Proletaria, órgano central del Partido Comunista de México marxista-leninista. A continuación, entregamos dos textos acerca de la situación internacional. Arriba, parias de la tierra. Se acelera una economía mundial de guerra. Mientras siguen creciendo las tensiones en dos importantes países del mundo, Ucrania y Palestina, donde los intereses interimperialistas se disputan a sangre y fuego, sus peones y títeres de todo calibre se esfuerzan por generalizar la guerra, involucrar a nuevos actores y llevar estos conflictos y masacres a una guerra regional y mundial. En Ucrania, a pesar de la ocupación de partes importantes del oriente de su territorio por el ejército ruso, este lanzó recientemente ataques en suelo enemigo. Por su parte, Israel, además de masacrar al pueblo palestino con más de 45.000 asesinados, más de 100.000 heridos y 2 millones de desplazados en el último mes, han lanzado ataques masivos en territorio del Líbano y Yemen. Ni Ucrania ni el sionismo israelí habrían podido escalar dichas confrontaciones sin el apoyo económico, militar y político del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos, quienes les han destinado importantes cantidades de recursos económicos. En el caso de Israel, este recibió ayuda de Estados Unidos por una cantidad superior a los 22.700 millones de dólares. Hace 5 meses, Ucrania recibió de Estados Unidos 1.400 sistemas de misiles antiaéreos Stinger, 300.000 lanzagranadas y municiones, 5.000 fusiles e incluso 70 Hummers y otros vehículos que representan también miles de millones de dólares, que junto con la ayuda de los países de la OTAN sumaron más de 35.000 millones de dólares. En todo el mundo el gasto militar crece. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, de manera sistemática en los últimos 9 años y el año pasado, en particular, alcanzó un récord histórico en su aumento. En el 2023 el gasto militar mundial llegó a 2.44 billones de dólares, lo que representa un aumento del 6.8% respecto al año anterior. Las principales potencias imperialistas, Estados Unidos, China y Rusia, encabezan la lista de los países que destinan más al gasto militar, lo que significa que las contradicciones interimperialistas seguirán el camino de la guerra si la clase obrera y los pueblos del mundo no logramos acumular suficiente fuerza y unidad para detenerlos. El otro tema es BRIC, el otro bloque imperialista que busca engañar a los pueblos. En estos días se reunieron los países que se agrupan en el bloque imperialista llamado BRICS, en un contexto de guerra en curso, iniciada en Ucrania con el genocidio en Palestina y la guerra en el Oriente Próximo, desatado por las contradicciones interimperialistas encabezadas por Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, por un lado, y de parte de Rusia y China por el otro. Esa reunión realizada en Kazán, Rusia, porque este país tiene la presidencia del bloque, mostró en parte la correlación de fuerzas a favor de este sector imperialista, y particularmente a Rusia, que convocó a un conjunto de países que se han venido estableciendo y fortaleciendo alianzas y también nuevas subordinaciones a la política colonialista al servicio de Rusia y China particularmente. El objetivo de los BRICS en esta cumbre, que presume defender el multilateralismo, es ir fortaleciendo su influencia en el mundo respecto a sus rivales de la OTAN y Estados Unidos, buscando reducir, entre comillas, la dependencia a estas potencias imperialistas. Seguir desarrollando un sistema financiero, fortaleciendo su nuevo Banco de Desarrollo, paralelo al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos financieros que controla Estados Unidos principalmente, donde ahora ellos ejerzan el control en esta área, sigan desplazando al dólar. Otorgar apoyos económicos para la infraestructura y modernas tecnologías como megaproyectos de desarrollo para la apropiación de recursos minerales, de hidrocarburos e hídricos. Los BRICS están conformados por 9 países miembros permanentes: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía.
Arabia Saudita no se ha integrado formalmente, pero participa. Tiene a países con carácter asociados a Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Sin embargo, Brasil vetó la integración de Venezuela, derivado de las acusaciones que este último hizo a Lula de que sirve a la CIA, que por cierto Lula no participó en esta reunión, aduciendo problemas de salud, e hizo evidente su cambio en las posiciones a favor de Estados Unidos, por lo que Rusia y China deben hacer lo posible por no perderlo, y eso afecta a los BRICS, por eso Rusia entre ambos. Venezuela es una fuente petrolera muy importante, por eso en esta reunión estas contradicciones internas buscan resolverse. Sin embargo, a pesar de esto, asistieron 35 países, lo que refleja el avance imperialista de este bloque. Mientras tanto, los bombardeos de Israel a Irán y Siria se dieron en el contexto de esta reunión, no solo como una forma de responder a Irán militarmente, sino como una provocación al bloque de los BRICS para empañar su evento, donde Rusia tuvo que responder militarmente al sionismo israelí, porque este hizo más evidente su participación, particularmente en Ucrania. Aunque por el momento las relaciones diplomáticas formales entre Rusia e Israel se mantienen, entre otras cosas porque en Israel viven por lo menos 240.000 judíos rusos, de una población de poco más de 7 millones de habitantes, con datos de 2024. Sobre todo migrantes que se fueron a Israel después de la disolución de la Unión Soviética en 1991. Esto establecido formalmente, aunque la Unión Soviética degeneró a partir de la muerte de Stalin. El secretario general de la ONU, Guterres, asistió a la reunión de los BRICS porque representa poco más del 6% del PIB mundial y una población de por lo menos 5.000 millones de habitantes. Ha crecido entre el 3 y el 4% en su conjunto. El Banco del BRICS tiene mayor capital social, más de 100.000 millones de dólares. Esto es superior a los que maneja el Fondo Monetario Internacional. Además, tiene más del 70% de las relaciones comerciales que se hacen en monedas nacionales, lo que está llevando y lo que buscan es la desdolarización de estas economías. Sentaron a negociar Azerbaiyán y Armenia. Llegaron a acuerdos de destensar sus fronteras China e India. Mientras el G7, donde está Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, entre otros, tienen un crecimiento de poco más del 1% del PIB mundial. Representan cerca de 3.000 millones de personas. Además, el 80% del gasto de la guerra lo lleva a Europa en este momento, acelerando con esto su proceso de desgaste. Los BRICS, como el bloque encabezado por Estados Unidos y la OTAN, están, entre comillas, por la integración de los países a sus intereses y todos los países del mundo con sus gobiernos burgueses y pequeños burgueses, denominados progresistas, que están dispuestos a inclinarse por alguno de los bloques. Nosotros como proletarios no confiamos en ninguna de estas criminales opciones capitalistas. Debemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas, organizadas y movilizadas para acabar con este sistema, porque ellos acabarán con nosotros. Desgraciadamente, así es la lucha de clases, o nosotros terminaremos con este sistema. La Asamblea Nacional Popular convocó al boicot a la farsa electoral. Brugada prometió un gobierno de la mano con organizaciones sociales, pero ¿qué ha sucedido ahora que ocupa la jefatura de gobierno? En julio de 2024 comenzó la primera Asamblea Nacional por la Defensa del Derecho a la Ciudad, impulsada por organizaciones cercanas a Clara Brugada, con el objetivo de abordar demandas sociales en la Ciudad de México, como lo son vivienda, agua, territorio y movilidad, pueblos originarios, cultura y educación, sindicalismo y derechos laborales, tecnología, género y ecología. A pesar de la inicial promesa de un, llamado por ella misma, cogobierno, su administración ha intentado desechar este esfuerzo, utilizando las demandas populares como parte de los juegos electorales y manteniendo un control sobre el movimiento urbano popular. Frente a esto, las organizaciones sociales deben mantener una postura crítica, organizando a las masas populares
con una visión revolucionaria para generar una verdadera fuerza de clase que transforme las luchas sociales en una lucha por el poder popular, a construir asambleas proletarias y populares. Realmente la violencia ya no se aguanta, hay muchos muertos, hay muchos desplazados, hay muchos levantones, hay muchos que están refugiados en las montañas y eso es lo que preocupa. Los jóvenes son reclutados por el crimen organizado. El mensaje es claro: otro líder social ejecutado. El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas demuestra la realidad violenta en la que se sumerge el estado de Chiapas y la vulnerabilidad de los líderes sociales y políticos vinculados al movimiento proletario y popular. La organización comunitaria, la denuncia constante en redes sociales, organismos nacionales e internacionales, derechos humanos y la participación ciudadana en la toma de decisiones, así como las movilizaciones pacíficas, los plantones y otras formas de lucha son necesarias para visibilizar la lucha popular contra el narcogobierno instaurado en Chiapas. Iniciaba la década de los 80s. El Estado benefactor se convertía al neoliberalismo, reducción de gasto público, privatización de toda la infraestructura productiva nacional y la supresión de los derechos sociales de la clase trabajadora. Bajo estas condiciones nacía la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que a la postre sería uno de los principales referentes de resistencia frente al embate neoliberal. La lucha en las plazas y calles, la asamblea como principal espacio para la toma colectiva de decisiones, la táctica de movilización, negociación, movilización, la reivindicación del marxismo-leninismo, la unidad interna y la lucha ideológica le han impreso a la CENTE un carácter de clase proletario y revolucionario. Desde esta posición política e ideológica de clase, la CENTE se propone el objetivo estratégico de democratizar el sindicato, la educación y la vida nacional. Luego de enfrentar y derrotar la pretensión de la autodenominada Cuarta Transformación de cooptar y corromper a sus dirigentes para corporativizar y mediatizar la lucha, hoy la CENTE tiene ante sí la tarea de fortalecer el proceso del Frente Único, donde converjan los trabajadores de la educación, los trabajadores al servicio del Estado, los pueblos de México y sus organizaciones para luchar por sus intereses en común y contra las políticas neoliberales y proimperialistas encubiertas con un discurso populista y pseudodemocrático. Hoy, como desde hace 45 años, la CENTE tiene que apegarse a los principios del sindicalismo de clase, hacer acopio de toda esa experiencia acumulada para romper la tendencia economicista y hermanar la lucha gremial con la lucha de todos los explotados y combatir juntos contra el sistema de explotación del hombre por el hombre. ¡Vivan los 45 años de la CENTE! Congreso de la UJRM, Perspectivas y Tareas de la Juventud Proletaria. Este 16 de noviembre, en Guadalajara, Jalisco, se realizará el 9º Congreso Nacional Ordinario de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México. Con esto se concluye la ruta de trabajo definida por el 8º Congreso. A lo largo de este año, las distintas estructuras de nuestra organización se han preparado para asistir al Congreso, con la realización de reuniones de presentación, estudio y discusión del cuadernillo de trabajo, difusión, gestión y actividades financieras para garantizar nuestra asistencia. El Congreso, como máxima autoridad de la organización, discutirá el informe del Comité Central, que se compone de la situación internacional, nacional y situación orgánica. Estudiará la táctica para el trabajo entre la juventud, se analizarán las propuestas de modificaciones a los documentos básicos hechas por las estructuras y militantes. Finalmente, será electo el Comité Central y secretaria o secretario nacional para el periodo 2024-2027. El Congreso de la UJRM no es un evento más, o que se realice solo por protocolo. Este debe servir para hacer un corte crítico sobre la situación real de nuestra organización, para que de acuerdo al análisis y discusión colectiva se tomen los acuerdos que ayuden a mejorar nuestra labor para el mejoramiento de las condiciones de la juventud y contribución al proceso revolucionario. La UJRM debe prepararse para el correcto cumplimiento de tareas específicas para el próximo periodo, como los campamentos nacionales e internacionales de la juventud antifascista y antiimperialista, el encuentro de mujeres de América Latina y el Caribe,
creación de comités de lucha donde no tenemos presencia y crecimiento donde ya tenemos militantes, retomar las escuelas de la juventud y nacionales de cuadros para el fortalecimiento de la formación política. También debemos perfilar nuestra labor para la realización de actividades y salida de la juventud a las calles, el Día de la Mujer Trabajadora, el Día del Trabajo, el Día del Orgullo LGBT y más, Día de la Juventud, por verdad y justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por el aborto legal, seguro y gratuito, conmemoración de la matanza de Tlatelolco y el Día contra la violencia hacia las mujeres. Hola camaradas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Esta es la sección artístico-cultural, una aportación de la militancia de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE, para nuestras y nuestros camaradas del Partido Comunista de México, marxista-leninista. Y bueno, como podrán darse cuenta, el día de hoy detrás de mí hay una bonita bandera que nos envió nuestro camarada Iván desde Estados Unidos. Aquí podemos ver a nuestros 4 clásicos, ellos muy guapos, a Stalin, a Lenin, a Engels y a Marx. Y bueno, acá vemos el escudo de la CIPO-ML, la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas. Y esta bandera se debe al 30 aniversario de la fundación de este importante referente internacionalista del movimiento comunista marxista-leninista. Bueno, camaradas, el día de hoy queremos hablar sobre el paro que hubo en el Conservatorio Nacional de Música, un paro estudiantil. Entonces, el pasado 7 de octubre, estudiantes de la Escuela Superior de Música, en conjunto con otros centros educativos que se encuentran dentro del Centro Nacional de las Artes, cerraron Calzada de Tlalpan por cerca de 4 horas para exigir una audiencia pública con la nueva secretaria de Cultura del Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum, Claudia Curiel de Icaza, de quien ya hablamos en cápsulas anteriores sobre la gestión que tuvo al frente la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la cual estuvo plagada de violaciones a los derechos laborales de las y los trabajadores del arte y la cultura. El cierre de Tlalpan respondió a la falta de mantenimiento de las instalaciones de la Superior de Música. Hay filtraciones de humedad, fallas en los sistemas eléctricos, falta de mantenimiento a los sanitarios, instrumentos musicales inservibles y apolillados, planta docente insuficiente, planes de estudios obsoletos y falta de pago a profesores y personal de intendencia y de seguridad. Esto tiene muy molesta a la comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Música. Sumado a esto, desde el pasado 30 de septiembre inició un paro en el Conservatorio Nacional de Música. Son 2 escuelas diferentes, una es la Superior de Música y otro es el Conservatorio. La principal demanda del movimiento estudiantil del conservatorio es la destitución de su directora, la prestigiada pianista Silvia Navarrete, quien ha recibido el apoyo de algunas destacadas personalidades de la música mediante una carta firmada por Arturo Márquez, que es compositor, el pianista Jorge Federico Osorio, el famoso cantante de ópera Fernando de la Mora, entre otros. No obstante, las y los estudiantes del conservatorio consideran que la importante trayectoria de estos artistas no da sustento a sus argumentos, puesto que la exigencia de renuncia de Silvia Navarrete se debe a su mala gestión administrativa. Todos ellos son grandes artistas, pero con una pésima formación política, como podrán ver. De manera primordial, el movimiento estudiantil ha denunciado la creación de la Fundación Amigos del Conservatorio, conformada por personas físicas y morales que realizan aportaciones económicas para sufragar los gastos del Conservatorio Nacional de Música a cambio de poder utilizar sus salas de conciertos para eventos privados. De igual manera se menciona que la directora no ha hecho nada por combatir el acoso sexual y la violencia de género contra las camaradas estudiantes del conservatorio. Bueno, solo actualizar un poco la información.
La pianista, bueno, la directora o exdirectora Silvia Navarrete ya renunció al cargo gracias al empuje del movimiento estudiantil. Es un logro importante derivado de la huelga. Y también el movimiento estudiantil del conservatorio ha decidido levantar el paro 6 de noviembre de 2024. Se va a mantener un paro activo, pero consideran que era un buen momento de levantar la huelga porque hubo una mesa de diálogo y se van a revisar otras cosas como los planes de estudio, la falta de maestros, el tema de acoso sexual, etcétera. Bueno, solo me resta decir que desde la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte Hurtarte enviamos un saludo fraterno y todo nuestro apoyo y solidaridad con el movimiento estudiantil del Conservatorio Nacional de Música y de las escuelas del IMBAL en general. Bueno, pues esto fue todo en la siempre sexy, nunca insexy, sección artística cultural. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, camaradas. Saludos.